Voces, ecos y secretos. Cada relato es una pista, cada episodio un misterio. Bienvenido al lugar donde las historias criminales cobran vida y nada es lo que parece. En la tranquila ciudad de Brentwood, Tennessee, la familia Crowe proyectaba una imagen de perfección. Cada domingo, James, Elizabeth y su hijo Nathan asistían juntos a la iglesia bautista El Camino Luminoso, situada en las afueras, donde los cánticos resonaban entre los robles y el sol se filtraba por los vitrales. Desde fuera, parecían un modelo de virtud. James tocaba la guitarra en el coro, Elizabeth enseñaba en la escuela dominical y Nathan, un joven de modales impecables, ayudaba a su padre en la construcción. Pero tras las puertas cerradas de su hogar en la calle Oak Grove, donde el césped estaba siempre bien cortado y las cortinas blancas ondeaban suavemente, se escondía una verdad que nadie en la comunidad podía imaginar. Los rumores, apenas susurros, comenzaron a circular cuando un vecino notó que las luces de la casa permanecían encendidas hasta altas horas de la noche. Nadie sabía que, en el corazón de esa familia devota, se gestaba una tragedia que pronto sacudiría Brentwood. Lo que comenzó como un retrato de fe y unión familiar se convirtió en una historia de engaño, control y un crimen que dejó a la ciudad preguntándose cómo algo tan oscuro pudo ocultarse bajo una fachada tan impecable. En el verano de 2015, Brentwood, Tennessee, era un lugar donde el tiempo parecía moverse con la lentitud de las nubes sobre los campos verdes. La ciudad, conocida por sus casas de madera blanca y sus iglesias centenarias, acogía a la familia Crowe como un ejemplo de rectitud. James Crowe, de 42 años, era un hombre de complexión robusta, con manos callosas de trabajar en la construcción y una mirada que transmitía una fe inquebrantable. Cada domingo, su figura se alzaba en el coro de la iglesia El Camino Luminoso, donde tocaba la guitarra con una devoción que hacía vibrar las notas de los himnos. Elizabeth, su esposa de 40 años, era más reservada, con una sonrisa cálida que ocultaba una sumisión silenciosa. Dedicaba sus días a mantener la casa impecable y a enseñar a los niños de la escuela dominical, recitando versículos con una voz suave pero firme. Su hijo Nathan, de 22 años, era el orgullo de la familia, un joven alto, de cabello castaño y ojos claros, cuya cortesía y disposición para ayudar en las obras de su padre le ganaban elogios de los vecinos. La casa de los Crowe, en la calle Oak Grove, era un reflejo de su aparente armonía. Las paredes estaban adornadas con cruces de madera y fotografías familiares enmarcadas, capturando momentos de sonrisas en picnics y servicios religiosos. Los domingos, el aroma de pastel de manzana recién horneado llenaba la cocina, mientras James leía pasajes de la Biblia en voz alta, su voz resonando como un sermón. Elizabeth asentía en silencio, y Nathan, sentado a la mesa, escuchaba con atención, aunque a veces sus ojos se perdían en la ventana, como si buscaran algo más allá del horizonte de Brentwood. La comunidad veía en los Crowe un modelo a seguir. Los vecinos recordaban cómo James, con su camioneta llena de herramientas, ayudaba a reparar tejados dañados tras tormentas, siempre rechazando el pago con un gesto humilde. Elizabeth organizaba colectas para los necesitados, y Nathan, aunque joven, ya era conocido por su disposición a cargar sacos de cemento bajo el sol abrasador. Pero había detalles que pasaban desapercibidos, la forma en que James fruncía el ceño cuando Elizabeth hablaba con alguien fuera de la iglesia, o como Nathan, a veces, llegaba a casa con los hombros encorvados, como si cargara un peso invisible. Nadie en Brentwood podía sospechar que, tras la fachada de devoción, la familia Crowe ocultaba tensiones que, como grietas en una presa, amenazaban con romperse. En 1992, James y Elizabeth se habían conocido en esa misma iglesia, cuando él tenía 20 años y ella, apenas 18. Su noviazgo fue breve, marcado por paseos bajo los robles y conversaciones sobre la fe. Con el consentimiento de sus padres, se casaron un año después, en una ceremonia sencilla donde los vitrales del Camino Luminoso proyectaban colores sobre sus rostros. En 1993 nació Nathan, un niño que creció bajo la estricta guía de James, quien le enseñó que la obediencia a Dios y a la familia era lo primero.
James se consideraba un hombre de principios, alguien que vivía según las Escrituras, pero su fe tenía un borde severo, como un cuchillo afilado que cortaba cualquier desviación de su visión del mundo. Elizabeth, por su parte, se adaptaba a su papel de esposa devota, manteniendo la casa y asegurándose de que todo estuviera en orden para cuando James regresara del trabajo, aquel verano de 2015, mientras Brentwood se preparaba para su festival anual de verano, con banderas ondeando en las calles y el olor a barbacoa flotando en el aire, los Crowe parecían estar en la cima de su reputación. Pero bajo la superficie, en las sombras de su hogar, comenzaban a formarse las primeras fisuras. Nadie en la ciudad, ni siquiera los más cercanos a la familia, podía prever que esas grietas llevarían a un colapso que cambiaría Brentwood para siempre. El verano de 2016 en Brentwood, Tennessee, traía consigo un calor pegajoso que hacía que las cigarras cantaran sin descanso en los robles que flanqueaban la iglesia El Camino Luminoso. Fue en ese entorno, entre los bancos de madera pulida y el murmullo de los himnos, donde Nathan Crowe, de 23 años, conoció a Caitlin Rivers. Ella tenía 19 años, una figura menuda y unos ojos castaños que parecían absorber la luz de los vitrales. Hija de una maestra de escuela primaria, Caitlin había llegado a la iglesia recientemente, atraída por la promesa de comunidad y consuelo tras una infancia marcada por la pérdida de su padre. Su presencia era como una brisa fresca en la congregación, sonreía con timidez, pero sus palabras, cuando hablaba, tenían una sinceridad que resonaba en los corazones de quienes la escuchaban. Nathan, con su cabello castaño perfectamente peinado y una camisa planchada que olía a almidón, se sintió atraído por ella de inmediato. Era un joven que había crecido bajo la sombra de su padre, James, cuya fe estricta moldeaba cada aspecto de su vida. Pero en Caitlin, Nathan vio algo diferente, una chispa de libertad, una suavidad que contrastaba con la rigidez de su hogar. Sus primeros encuentros fueron discretos, limitados a conversaciones después de los servicios dominicales, cuando el aire olía a café recién hecho y los feligreses compartían galletas en el patio de la iglesia. Nathan le hablaba de su trabajo en la construcción, de los días largos bajo el sol, mientras Caitlin compartía recuerdos de su infancia en Franklin, a pocos kilómetros de distancia, donde solía correr por campos de maíz con su hermano menor. La relación avanzó con la rapidez de un río en primavera. En menos de un año, Nathan y Caitlin comenzaron a hablar de matrimonio. La comunidad del Camino Luminoso veía su unión como una extensión natural de la devoción que ambos parecían compartir. En mayo de 2017, cuando Caitlin cumplió 21 años, se casaron en una ceremonia sencilla en la misma iglesia donde se conocieron. Los vitrales proyectaban colores cálidos sobre el vestido blanco de Caitlin, y James, desde el coro, tocó una melodía suave en su guitarra, mientras Elizabeth, con lágrimas discretas, ajustaba el velo de la novia. La recepción, celebrada en el patio trasero de los Crowe, fue modesta, mesas cubiertas con manteles de papel, limonada casera y un pastel de vainilla que Elizabeth había horneado hasta la medianoche. Tras la boda, Nathan y Caitlin se mudaron a la casa de los Crowe en la calle Oak Grove. La vivienda, con sus paredes de madera blanca y su porche donde colgaban macetas de geranios, parecía el lugar perfecto para empezar una nueva vida. Caitlin se adaptó al ritmo de la familia, ayudaba a Elizabeth con las tareas domésticas, fregaba los platos mientras tarareaba himnos y aprendía a doblar las sábanas con la precisión que James exigía. Nathan, por su parte, seguía trabajando en la construcción con su padre, aunque sus ingresos eran irregulares, dependiendo de los contratos que James conseguía en un mercado cada vez más competitivo. A finales de 2017, la llegada de su hija, Emma, trajo una alegría que iluminó la casa. Emma, con sus mejillas sonrosadas y sus pequeños puños apretados, se convirtió en el centro de atención. Elizabeth pasaba horas meciéndola en una mecedora que crujía suavemente, mientras James, al volver del trabajo, dejaba sus botas embarradas en el porche y tomaba a la niña en brazos con una ternura que contrastaba con su carácter severo. Caitlin, aunque agotada por las noches sin dormir, encontraba consuelo en los ojos de su hija, que parecían reflejar los suyos. Pero bajo esa aparente felicidad, comenzaban a formarse tensiones sutiles.
Nathan, influenciado por las expectativas de su padre, empezaba a mostrar un lado controlador que Caitlin no había visto antes. Le pedía que le informara de cada salida, revisaba los recibos de las compras y, en ocasiones, fruncía el ceño cuando ella hablaba demasiado con los vecinos. La comunidad de Brentwood, ajena a estas sombras, seguía viendo a los Crowe como una familia ejemplar. Los vecinos comentaban cómo Caitlin, con su sonrisa amable, llevaba a Emma a los servicios dominicales, envuelta en mantas bordadas a mano. Nadie notaba que, en los momentos de silencio, los ojos de Caitlin se perdían en la distancia, como si buscaran un horizonte más allá de las colinas de Tennessee. La casa de los Crowe, con su fachada impecable y su césped perfectamente cortado, seguía siendo un símbolo de estabilidad. Pero, como las grietas que se forman en una pared antes de un colapso, los pequeños gestos de control de Nathan y la presión silenciosa de James comenzaban a dibujar un futuro incierto. La historia de amor que había comenzado bajo los vitrales del Camino Luminoso estaba a punto de tomar un rumbo que nadie, ni siquiera Caitlin, podía prever. El otoño de 2016 envolvió a Brentwood, Tennessee, en un manto de hojas doradas que crujían bajo los pies en las aceras de la calle Oak Grove. La ciudad, con sus casas de madera pintadas de blanco y sus iglesias que parecían ancladas en el tiempo, vivía días de calma aparente, interrumpida solo por el zumbido de las cortadoras de césped y el eco lejano de los cánticos dominicales. En medio de esta tranquilidad, James Crowe, de 42 años, sintió que su vida necesitaba un propósito mayor. No bastaba con construir casas, quería dejar una huella, una misión que resonara con su fe ardiente. Fue entonces cuando decidió que su vocación iba más allá de los martillos y los clavos, se convertiría en un guía espiritual, un pastor que no solo predicara, sino que transformara vidas. James, con su rostro curtido por el sol y una Biblia gastada que siempre llevaba en el bolsillo trasero de su jeans, obtuvo una licencia de pastor en la iglesia El Camino Luminoso. Pero no se conformó con sermones dominicales. En la primavera de 2016, fundó una organización sin fines de lucro llamada Refugio de Esperanza, con la promesa de ayudar a familias sin hogar en Brentwood. La idea era ambiciosa: construir un albergue donde los necesitados pudieran encontrar un techo y una nueva oportunidad. Para financiar el proyecto, James ideó una lotería que captó la atención de la comunidad. Cada boleto costaba $15 y el premio principal era una casa nueva o $150,000 en efectivo. Los boletos se vendían con la promesa de que el dinero restante se destinaría a la construcción del albergue, un faro de esperanza para los más vulnerables. James recorría las calles de Brentwood con una carpeta bajo el brazo, tocando puertas y hablando con la convicción de un predicador. Su voz, grave y persuasiva, convencía a los vecinos de que estaban invirtiendo en una causa divina. Las casas de la ciudad, con sus porches adornados con banderas estadounidenses y calabazas otoñales, se convirtieron en el escenario de sus visitas. Los residentes, muchos de ellos feligreses del Camino Luminoso, compraban boletos con entusiasmo, atraídos por la visión de James y su reputación de hombre devoto. Para el verano de 2017, había vendido 80,000 boletos, recaudando $1.2 millones. La lotería estaba programada para septiembre y la ciudad vibraba con la expectativa de un gran evento que prometía cambiar vidas. Sin embargo, bajo la superficie de este sueño altruista, había señales inquietantes que pocos notaban. El terreno destinado al albergue, un lote vacío en las afueras de Brentwood, permanecía intacto, cubierto de hierba alta y maleza. Los contratos de construcción no se firmaban y las cuentas de Refugio de Esperanza, manejadas exclusivamente por James, mostraban movimientos que no coincidían con los costos de un proyecto de tal magnitud. Elizabeth, siempre en la sombra de su esposo, se limitaba a organizar las finanzas domésticas, mientras Nathan, ocupado en las obras de su padre, apenas prestaba atención a los detalles de la lotería. La casa de los Crowe, con sus cortinas blancas y su fachada impecable, seguía siendo un símbolo de estabilidad para los vecinos, pero en su interior, las tensiones comenzaban a acumularse como nubes antes de una tormenta.
James pasaba las noches revisando papeles en la mesa de la cocina, con una lámpara que proyectaba sombras largas sobre las paredes decoradas con cruces. Elizabeth lo observaba en silencio, doblando ropa o preparando café, mientras el crujir de los suelos de madera llenaba los momentos de quietud. Nathan, por su parte, llegaba exhausto del trabajo, con las botas cubiertas de polvo y los hombros cargados de una fatiga que no era solo física. La llegada de la pequeña Emma, que dormía plácidamente en su cuna, traía momentos de alivio, pero no podía ocultar el hecho de que los ingresos de la familia eran cada vez más escasos. El negocio de la construcción de James enfrentaba dificultades y los contratos se reducían en un mercado saturado. La lotería, en teoría, era la solución, pero los retrasos en el proyecto comenzaban a generar murmullos entre los vecinos, que esperaban ver resultados concretos. Brentwood, con sus calles tranquilas y sus atardeceres teñidos de naranja, seguía su ritmo habitual, ajena a las grietas que se formaban en el corazón de la familia Croe. Los domingos, la iglesia El Camino Luminoso se llenaba de cánticos, y James, con su guitarra, lideraba el coro con una pasión que parecía inquebrantable. Pero mientras los feligreses cantaban, nadie imaginaba que el sueño de refugio de esperanza, como un castillo de arena, estaba a punto de desmoronarse bajo el peso de promesas incumplidas. La historia de los Croe, que había comenzado como un relato de fe y comunidad, empezaba a tomar un rumbo oscuro, donde la devoción y la ambición se entrelazaban de maneras que pronto se revelarían trágicas. La primavera de 2017 llegó a Brentwood, Tennessee, con una brisa tibia que mecía las ramas de los robles y llenaba las calles con el aroma de las flores de magnolia. En la casa de los Croe, en la calle Oak Grove, el césped seguía impecable, pero el aire dentro de las paredes de madera blanca se volvía cada vez más denso, como si el peso de las expectativas lo hubiera impregnado todo. Caitlin Rivers, de 21 años, madre de la pequeña Emma y esposa de Nathan Crowe, comenzaba a sentir que su vida se desmoronaba bajo el brillo de la fachada familiar. La joven, que una vez había entrado en la iglesia El Camino Luminoso con una sonrisa esperanzada, ahora caminaba por los pasillos de la casa con pasos cautelosos, como si temiera despertar algo que prefería mantener dormido. Nathan, de 23 años, había cambiado desde la boda. Lo que al principio parecía devoción se transformó en un control que se filtraba en cada rincón de la vida de Caitlin. Sus días, que antes estaban llenos de pequeñas libertades, ahora se regían por las reglas tácitas que Nathan imponía, influenciado por la sombra autoritaria de su padre, James. Le pedía que le informara cada vez que salía de casa, revisaba los mensajes en su teléfono con una mirada que no admitía discusión y cuestionaba cada gasto, por pequeño que fuera. En la cocina, donde el aroma del café de la mañana solía ser un consuelo, Caitlin lavaba los platos en silencio, mientras Nathan, sentado a la mesa, hojeaba un periódico con una tensión que se reflejaba en la rigidez de sus hombros. La pequeña Emma, gateando por el suelo de madera con sus juguetes de colores, era el único destello de alegría en una casa donde las sonrisas se volvían cada vez más escasas. Caitlin llevaba un diario, un cuaderno de tapa dura que guardaba en un cajón bajo un montón de ropa. En él, plasmaba sus pensamientos con una letra apretada, como si temiera que alguien pudiera leerlos. Escribió que se sentía atrapada, como un pájaro en una jaula con barrotes invisibles. Se preguntaba si merecía ser feliz, si alguna vez podría recuperar la sensación de libertad que había sentido antes de casarse. Sus palabras, garabateadas a la luz de una lámpara en las noches de insomnio, revelaban una lucha interna. Amaba a Emma con todo su corazón, pero la vida junto a Nathan la estaba consumiendo. La casa de los Croe, con sus cruces colgadas en las paredes y el eco de los himnos que James tocaba en su guitarra, ya no era un refugio, sino un lugar donde Caitlin se sentía vigilada, juzgada, atrapada. Elizabeth, la madre de Nathan, observaba los cambios en la dinámica familiar con una mezcla de preocupación y resignación. Pasaba los días ocupada con las tareas domésticas, doblando sábanas con una precisión casi ritual o preparando cenas que llenaban la casa con el olor de pollo asado. Pero en sus momentos de quietud,
cuando se sentaba en el porche con una taza de té que se enfriaba entre sus manos, sus ojos parecían buscar respuestas en el horizonte de Brentwood. James, por su parte, seguía inmerso en su proyecto de refugio de esperanza, pero su humor se volvía más volátil, como si la presión de las promesas incumplidas lo estuviera desgastando. La lotería, que había recaudado millones, no mostraba avances, y los murmullos de los vecinos comenzaban a filtrarse en las conversaciones después de los servicios dominicales. En junio de 2017, Caitlin tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. Una noche, mientras Emma dormía en su cuna y la casa estaba envuelta en un silencio opresivo, Caitlin reunió valor y le dijo a Nathan que quería el divorcio. No hubo gritos ni platos rotos, solo un silencio que cortaba como un cuchillo. Nathan, con el rostro pálido y los puños apretados, no respondió de inmediato. Pero al día siguiente, cuando Caitlin recogió sus pertenencias y las de Emma en una maleta gastada, la mirada de Nathan era una mezcla de ira y desesperación. Caitlin se mudó a la casa de su madre en Franklin, a pocos kilómetros de distancia, buscando un refugio donde pudiera respirar de nuevo. Dejó atrás la casa de los Croe, con sus cortinas blancas y su césped perfectamente cortado, pero no podía escapar de la sensación de que algo oscuro la seguía. La comunidad de Brentwood, que una vez había celebrado la unión de Nathan y Caitlin, comenzó a susurrar sobre la ruptura. En la iglesia El Camino Luminoso, donde los vitrales seguían proyectando colores cálidos sobre los bancos, los feligreses intercambiaban miradas y comentarios discretos. Nadie podía imaginar que la decisión de Caitlin, tomada en la quietud de una noche de primavera, sería el primer paso hacia una tragedia que pronto envolvería a toda la ciudad. La casa de los Croe, con su fachada impecable y sus luces que brillaban hasta altas horas, seguía siendo un enigma, un lugar donde las grietas del matrimonio de Nathan y Caitlin comenzaban a reflejarse en las paredes, anunciando un colapso que nadie podía prever. El verano de 2017 llegó a Brentwood, Tennessee, con un calor que hacía que el asfalto de las calles pareciera temblar bajo el sol. En Franklin, a pocos kilómetros de distancia, Caitlin Rivers intentaba reconstruir su vida en la casa de su madre, una vivienda modesta con paredes de ladrillo y un pequeño jardín donde las dalias se marchitaban bajo el peso del calor. Caitlin, de 21 años, cargaba con el peso de su decisión de dejar a Nathan Crowe, pero también con una chispa de esperanza que brillaba en sus ojos castaños cada vez que miraba a su hija Emma, que jugaba en el suelo con bloques de madera. La libertad, aunque frágil, comenzaba a sentirse real, como el aire fresco que entraba por las ventanas abiertas de la casa al atardecer. Fue en agosto de ese año cuando Caitlin conoció a Daniel Walker. Él tenía 27 años, un hombre de manos ásperas y uñas marcadas por el aceite de motor, que trabajaba como mecánico en un taller al borde de Franklin. Daniel llegó a la vida de Caitlin por casualidad, cuando el viejo sedán de ella se descompuso en una carretera polvorienta. Mientras él revisaba el motor bajo el capó, con una camiseta manchada de grasa y una sonrisa tímida, Caitlin notó algo en su mirada, una calidez que no exigía nada a cambio. Sus encuentros iniciales fueron breves, limitados a charlas en el taller mientras Daniel ajustaba tuercas y Caitlin sostenía una botella de agua helada. Pero pronto esas conversaciones se alargaron, extendiéndose a paseos por el centro de Franklin, donde las luces de los faroles proyectaban sombras suaves sobre las aceras. Caitlin, que había encontrado trabajo como limpiadora en un banco local, comenzó a sentir que la vida le ofrecía una segunda oportunidad. El banco, un edificio de vidrio y acero en el corazón de Franklin, era un lugar donde pasaba las noches barriendo pisos y limpiando escritorios, con el zumbido de las luces fluorescentes como única compañía. Pero al salir, cuando el cielo se teñía de púrpura y las calles se vaciaban, Daniel a menudo la esperaba en su camioneta, con la radio sintonizando una emisora de country. Caitlin, que aún llevaba el peso de su matrimonio roto, encontraba en él un refugio, alguien que escuchaba sin juzgar, que no le pedía explicaciones sobre su pasado. En su diario, escondido en el fondo de un cajón, escribió que estar con Daniel era como respirar después de haber estado bajo el agua demasiado tiempo. Sin embargo, la sombra de los Croe seguía proyectándose sobre ella.
Nathan, que vivía con sus padres en la casa de Oak Grove en Brentwood, no aceptaba la separación. Sus mensajes, que llegaban al teléfono de Caitlin con una frecuencia inquietante, oscilaban entre súplicas y reproches. James y Elizabeth, los padres de Nathan, veían la partida de Caitlin como una afrenta a la familia y a los valores que defendían. En la iglesia El Camino Luminoso, donde los vitrales seguían reflejando la luz de los domingos, los feligreses comenzaban a murmurar sobre la ruptura, aunque nadie se atrevía a hablar en voz alta. La fachada de los Croe, con su césped perfectamente cortado y sus cortinas blancas, seguía intacta, pero en su interior, la ira de Nathan crecía como una tormenta silenciosa. Caitlin intentaba mantener la paz por el bien de Emma, permitía que Nathan y sus padres vieran a la niña los fines de semana, dejando que la llevaran a la iglesia o al parque. Pero cada visita era un recordatorio de la vida que había dejado atrás, las miradas frías de James, la tristeza contenida de Elizabeth, el control apenas disimulado de Nathan. En una de esas visitas, Caitlin notó que Nathan olía a whisky, un detalle que la hizo estremecer, porque nunca lo había visto beber. En su diario, escribió que temía lo que Nathan podría hacer si descubría que ella estaba viendo a alguien nuevo. La presencia de Daniel, aunque era un consuelo, también la llenaba de un miedo difuso, como si cada paso hacia adelante la acercara a un borde invisible. Mientras tanto, en Brentwood, la lotería de refugio de esperanza, el proyecto estrella de James, comenzaba a generar preguntas. Los vecinos, que habían comprado boletos con entusiasmo, notaban que el terreno destinado al albergue seguía vacío, cubierto de hierba seca y latas oxidadas. James, con su Biblia en la mano y su voz de predicador, prometía que el sorteo estaba próximo, pero los retrasos se acumulaban y el dinero recaudado parecía desvanecerse en cuentas que nadie podía rastrear. La comunidad, que una vez había confiado ciegamente en los Croe, empezaba a mirar con recelo la casa de Oak Grove, donde las luces seguían encendidas hasta altas horas de la noche. Caitlin, en Franklin, intentaba construir un futuro para ella y Emma, pero el pasado no la soltaba. Cada noche, mientras cerraba las cortinas de la casa de su madre y escuchaba el canto de los grillos, sentía que algo oscuro se cernía sobre ella. La ciudad, con sus calles tranquilas y sus faroles que parpadeaban en la penumbra, parecía ajena al torbellino que se gestaba. Pero en el corazón de Caitlin, la esperanza de un nuevo comienzo chocaba con el temor de lo que los Croe podrían hacer para recuperarla. La historia, que había comenzado con promesas de amor y fe, avanzaba hacia un punto sin retorno, donde las decisiones de una joven madre desencadenarían una tragedia que nadie en Brentwood podía imaginar. El otoño de 2017 envolvió a Brentwood, Tennessee, en una neblina que se deslizaba desde las colinas y se asentaba en las calles, donde las hojas secas se arremolinaban en las aceras. La casa de los Croe, en la calle Oak Grove, seguía siendo un símbolo de orden, con su césped recortado y sus cortinas blancas que apenas se movían con la brisa. Pero dentro, el aire estaba cargado de una tensión que se podía sentir como el crujir de un suelo de madera bajo pasos pesados. Caitlin Rivers, que ahora vivía en Franklin con su madre y su hija Emma, había roto el delicado equilibrio de la familia Croe al pedir el divorcio, y las consecuencias de su decisión comenzaban a manifestarse como ondas en un estanque perturbado. Nathan Crowe, de 23 años, no podía aceptar la partida de Caitlin. Sus días, que antes estaban llenos de trabajo en la construcción junto a su padre, James, ahora se consumían en una mezcla de ira y desesperación. Regresaba a casa con las manos manchadas de polvo y los ojos enrojecidos, no solo por el cansancio, sino por las noches que pasaba despierto, revisando mensajes antiguos de Caitlin en su teléfono. James y Elizabeth, sus padres, alimentaban esa furia con comentarios que resonaban en la cocina, donde el olor a café quemado se mezclaba con el murmullo de sus voces. James, con su Biblia siempre a mano, hablaba de la traición de Caitlin como un pecado contra la familia y contra Dios. Elizabeth, más reservada, doblaba servilletas con una precisión mecánica, pero sus manos temblaban ligeramente, traicionando una inquietud que no expresaba en voz alta. En noviembre de 2017, la situación de los Croe se complicó aún más.
Una carta de desalojo llegó a la casa de Oak Grove, notificándoles que debían abandonar la propiedad debido a meses de alquiler impago. El negocio de construcción de James, que alguna vez había sido suficiente para mantener a la familia, ahora apenas generaba ingresos, y los fondos de la Lotería de Refugio de Esperanza, que habían recaudado millones, parecían haberse evaporado en gastos que nadie podía explicar. Los vecinos, que una vez habían confiado en las promesas de James, comenzaban a evitar su mirada en los servicios dominicales de la iglesia El Camino Luminoso, donde los vitrales seguían proyectando colores cálidos, pero el ambiente estaba cargado de sospechas. Caitlin, enterada del desalojo por una vecina de Brentwood, decidió que era el momento de recuperar las últimas pertenencias de Emma que aún estaban en la casa de los Croe. Una tarde gris, con el cielo cubierto de nubes que amenazaban lluvia, llegó a Oak Grove en la camioneta de Daniel Walker, el mecánico que ahora ocupaba un lugar en su vida. Daniel, con su camiseta gastada y una calma que contrastaba con la tensión del momento, estacionó frente a la casa. Caitlin, con el cabello recogido y una chaqueta que apenas la protegía del frío, llamó a la puerta. Pero los Croe no la dejaron entrar. Nathan, con los puños apretados y la voz temblorosa de rabia, gritó desde el porche que Daniel no tenía derecho a acercarse a su hija. James, de pie detrás de su hijo, observaba con una mirada fría que parecía tallada en piedra. Elizabeth, en la ventana, apartó las cortinas solo un instante antes de desaparecer en la penumbra de la casa. La situación se salió de control cuando Caitlin, con las manos temblando, llamó a la policía desde su teléfono. Los oficiales llegaron en una patrulla que rompió el silencio de la calle con sus luces parpadeantes. Nathan, incapaz de contener su furia, empujó a uno de los agentes, un gesto que lo llevó a ser inmovilizado contra el césped. Caitlin, con lágrimas contenidas, presentó una denuncia, relatando cómo Nathan la había controlado durante su matrimonio, revisaba sus mensajes, le prohibía salir sola y, en una ocasión, había escondido las llaves de su auto, dejándola encerrada en la casa durante horas. También mencionó una amenaza que aún resonaba en su mente. Nathan había jurado que, si ella lo dejaba, se aseguraría de que nunca volviera a ver a Emma. La denuncia resultó en una orden de alejamiento contra Nathan, junto con una multa que la familia apenas podía pagar. Pero los Croe no se quedaron de brazos cruzados. Días después, presentaron una contrademanda, alegando que Daniel Walker, con su historial de trabajos esporádicos y su vida sin raíces fijas, representaba un peligro para Emma. La acusación, escrita en un lenguaje que resonaba con la retórica de James, pintaba a Caitlin como una madre irresponsable que había abandonado los valores de la familia por un hombre indigno. En la iglesia, los murmullos se intensificaron y las miradas de los feligreses seguían a Caitlin cuando llevaba a Emma a los encuentros con Nathan, organizados bajo la supervisión de su madre en Franklin. Mientras tanto, la Lotería de Refugio de Esperanza seguía sin resolverse. Octubre había pasado y noviembre llegaba a su fin sin señales del sorteo prometido. Los vecinos, que habían comprado boletos con la esperanza de ganar una casa o apoyar una causa noble, comenzaban a exigir respuestas. James, con su guitarra colgada al hombro, seguía predicando en el Camino Luminoso, pero sus sermones ahora tenían un tono defensivo, como si intentara apagar un fuego que crecía a su alrededor. La casa de los Croe, con sus ventanas que brillaban en la noche, parecía un faro en una tormenta, pero no de esperanza, sino de secretos que se acumulaban como polvo en los rincones. Brentwood, con sus calles tranquilas y sus faroles que parpadeaban en la penumbra, seguía su curso, ajena al drama que se desarrollaba en la calle Oak Grove. Pero las grietas en la familia Croe, que habían comenzado como pequeñas fracturas, ahora se ensanchaban, amenazando con derrumbar todo lo que habían construido. Caitlin, en Franklin, intentaba proteger a Emma y aferrarse a la frágil felicidad que había encontrado con Daniel. Pero cada paso que daba parecía acercarla a un precipicio, donde las sombras de los Croe esperaban, listas para reclamar lo que creían que les pertenecía. La historia, que alguna vez había sido un relato de amor y fe, avanzaba hacia un punto de no retorno, donde un solo movimiento en falso podía desencadenar una tragedia que cambiaría Brentwood para siempre.
El 15 de marzo de 2018, la noche cayó sobre Franklin, Tennessee, con un frío que se colaba por las rendijas de las ventanas y hacía temblar las farolas en las calles desiertas. El banco donde trabajaba Caitlin Rivers, un edificio de vidrio y acero en el corazón de la ciudad, estaba envuelto en un silencio roto solo por el zumbido de las luces fluorescentes y el roce de la escoba de Caitlin contra el suelo. A sus 24 años, Caitlin terminaba su turno como limpiadora, un trabajo que, aunque agotador, le permitía mantener a su hija Emma y aferrarse a la frágil independencia que había ganado tras dejar a Nathan Crowe. Aquella noche, mientras limpiaba los escritorios y recogía papeles esparcidos, envió un mensaje a Daniel Walker, el mecánico que se había convertido en su refugio, prometiendo encontrarse con él en el estacionamiento una vez que terminara. A las 10:30 de la noche, Caitlin salió al callejón trasero del banco para tirar la basura. El aire olía a humedad y a restos de comida que se descomponían en los contenedores. Llevaba una chaqueta ligera que apenas la protegía del frío, y su teléfono, con la pantalla iluminada, estaba guardado en el bolsillo. El callejón, iluminado por una sola lámpara que parpadeaba intermitentemente, estaba flanqueado por muros de ladrillo cubiertos de grafitis desvaídos. Caitlin arrojó la bolsa de basura al contenedor y el eco del golpe resonó en la quietud. Fue entonces cuando una camioneta negra Toyota Camry apareció al final del callejón, con los faros apagados y el motor ronroneando suavemente. Dos figuras encapuchadas emergieron del vehículo, moviéndose con una rapidez que no dejaba espacio para la reacción. Caitlin intentó gritar, pero sus manos la sujetaron con fuerza, arrastrándola hacia el asiento trasero. Una mujer, cuya silueta apenas se distinguía al volante, mantuvo el motor encendido mientras el vehículo se alejaba, dejando tras de sí solo el eco de un grito ahogado. Daniel, que esperaba en el estacionamiento a pocos metros, sintió que algo no estaba bien cuando pasaron los minutos y Caitlin no apareció. Con las manos apretando el volante de su camioneta, decidió caminar hacia el callejón. Allí, bajo la luz titilante de la lámpara, encontró el teléfono de Caitlin en el suelo, con la pantalla agrietada pero aún encendida, mostrando el mensaje que no llegó a enviar. Junto al teléfono estaban sus llaves y una chaqueta arrugada, tirada como si alguien la hubiera arrancado en un forcejeo. El corazón de Daniel se aceleró mientras recogía los objetos, sus manos temblando bajo el peso de la incertidumbre. Corrió a la casa de la madre de Caitlin, a pocos kilómetros, y juntos llamaron a la policía, explicando que Caitlin había desaparecido sin dejar rastro. Dos mujeres que paseaban cerca del banco esa noche ofrecieron un testimonio que heló la sangre de los oficiales. Habían visto la camioneta negra detenerse en el callejón y a dos hombres encapuchados sujetar a Caitlin mientras ella se resistía, pateando y gritando por ayuda. La conductora, una figura que apenas pudieron distinguir, permaneció en el vehículo, pero su presencia era inconfundible. Una de las testigos intentó acercarse, pero un movimiento brusco desde la camioneta la hizo retroceder. Las mujeres corrieron al puesto de policía más cercano, pero los oficiales, escépticos ante la historia de dos desconocidas en una noche tranquila, tardaron en reaccionar. Cuando finalmente llegaron al callejón, una hora después, no encontraron más que las pertenencias de Caitlin y un silencio que parecía burlarse de su demora. La desaparición de Caitlin Rivers rompió la calma de Franklin como un cristal que se quiebra. Los rumores se extendieron rápidamente, y los vecinos, que conocían a Caitlin como la joven madre que siempre llevaba a Emma de la mano, comenzaron a organizar búsquedas nocturnas, iluminando los callejones con linternas y pegando carteles con su foto en los postes de luz. La madre de Caitlin, con los ojos enrojecidos y las manos apretando una taza de té que se enfriaba en la mesa, repetía a los periodistas que su hija no tenía enemigos, que solo quería una vida mejor para ella y su hija. Pero en el fondo, una sospecha comenzaba a formarse, una que apuntaba a la casa de los Crowe en Brentwood, donde las luces seguían encendidas hasta altas horas, como si escondieran un secreto que no podían apagar. La policía, aunque lenta al principio, comenzó a investigar el callejón con más detalle.
Encontraron huellas de neumáticos que coincidían con una Toyota Camry, un modelo que no era común en Franklin pero que alguien recordó haber visto estacionado frente a la casa de los Crowe. Los oficiales también notaron una mancha de aceite en el pavimento, un detalle pequeño pero que resonaría más tarde en la investigación. Mientras tanto, la ciudad, con sus calles que olían a hierba recién cortada y sus iglesias que seguían llenándose los domingos, parecía contener el aliento. La desaparición de Caitlin no era solo un misterio, era una herida que amenazaba con abrirse y exponer las verdades ocultas bajo la superficie de Brentwood. La historia, que había comenzado con promesas de amor y redención, ahora se hundía en una oscuridad que nadie podía ignorar, y el callejón tras el banco, con su lámpara parpadeante, se convertía en el escenario de una tragedia que apenas comenzaba a desvelarse. La desaparición de Caitlin Rivers, ocurrida en la noche del 15 de marzo de 2018, sacudió a Franklin y Brentwood, Tennessee, como un trueno que rompe la calma de una noche estrellada. En los días siguientes, las calles de ambas ciudades, normalmente tranquilas, con sus casas de madera blanca y farolas que proyectaban un resplandor suave, se llenaron de un murmullo inquieto. Los postes de luz y las vitrinas de las tiendas se cubrieron con carteles que mostraban el rostro de Caitlin, una fotografía reciente donde sonreía, con el cabello castaño suelto y los ojos brillantes, sosteniendo a su hija Emma. La imagen, impresa en papel barato que comenzaba a desteñirse bajo la llovizna de marzo, se convirtió en un recordatorio constante de la ausencia que pesaba sobre la comunidad. Los residentes de Brentwood, que conocían a Caitlin como la joven madre que alguna vez asistía a la iglesia El Camino Luminoso, se organizaron con una urgencia que rayaba en la desesperación. Grupos de voluntarios recorrían los callejones de Franklin, iluminando la oscuridad con linternas y gritando el nombre de Caitlin en los terrenos baldíos y los bosques cercanos. Las iglesias locales, incluida la de los Crowe, abrieron sus puertas para vigilias nocturnas, donde los feligreses se reunían bajo los vitrales, encendiendo velas que goteaban cera sobre los bancos de madera. La madre de Caitlin, con el rostro demacrado y las manos apretando un pañuelo arrugado, aparecía en las noticias locales, suplicando cualquier pista que pudiera llevar a su hija. Su voz temblaba al describir a Caitlin como una madre dedicada, alguien que solo quería un futuro mejor para Emma, pero sus palabras se perdían en el eco de una ciudad que buscaba respuestas. La policía de Franklin, inicialmente lenta en reaccionar, intensificó la investigación tras la presión de la comunidad. Los oficiales volvieron al callejón detrás del banco, donde Caitlin había sido vista por última vez. El pavimento, todavía marcado por la mancha de aceite que habían encontrado esa noche, fue acordonado mientras los investigadores recolectaban fibras y restos de tierra. Las huellas de neumáticos, identificadas como pertenecientes a una Toyota Camry, se convirtieron en una pista clave. Un vecino, que paseaba a su perro cerca de la casa de los Crowe en la calle Oak Grove, mencionó haber visto una camioneta negra similar estacionada frente a la propiedad en los días previos a la desaparición. Ese detalle, aunque pequeño, encendió una chispa en la investigación, dirigiendo las miradas hacia la familia Crowe, cuya fachada de devoción comenzaba a desmoronarse bajo el escrutinio. En Brentwood, la casa de los Crowe, con sus cortinas blancas y su césped impecable, se convirtió en el centro de rumores que circulaban como el viento entre los robles. Los vecinos, que alguna vez habían admirado a James por su trabajo en la construcción y a Elizabeth por sus clases en la escuela dominical, ahora evitaban sus miradas en el supermercado. La Lotería de Refugio de Esperanza, que había prometido un albergue para los necesitados, seguía sin dar frutos, y los residentes que habían comprado boletos comenzaban a exigir reembolsos. Las cuentas bancarias de la organización, manejadas por James, mostraban retiros inexplicables y el terreno destinado al proyecto permanecía cubierto de maleza, como un símbolo de promesas rotas. La iglesia El Camino Luminoso, donde James todavía tocaba la guitarra los domingos, se llenaba de susurros y los feligreses intercambiaban teorías sobre la desaparición de Caitlin, preguntándose si los Crowe sabían más de lo que decían. La madre de Caitlin, agotada por las noches sin dormir, pasaba los días revisando el teléfono de su hija, buscando pistas en los mensajes que había intercambiado con Daniel Walker.
Daniel, con su camioneta estacionada frente a la casa de la madre de Caitlin, se convirtió en una figura constante en las vigilias, sosteniendo carteles con el rostro de Caitlin y hablando con los periodistas sobre su bondad. Pero incluso él sentía el peso de las sospechas, ya que algunos en la comunidad lo veían como un forastero, un hombre sin raíces que había irrumpido en la vida de una familia devota. En Franklin, los atardeceres teñían el cielo de un naranja apagado, y las calles, normalmente llenas del sonido de niños jugando, se sumían en un silencio tenso, como si la ciudad estuviera conteniendo el aliento. La investigación policial comenzó a estrechar el cerco. Los datos del GPS de la Toyota Camry de los Crowe revelaron que el vehículo había estado en Franklin la noche del 15 de marzo, cerca del banco donde trabajaba Caitlin. Más inquietante aún, los registros mostraron que la camioneta había pasado por una lavandería automática al amanecer del día siguiente, donde se había limpiado a fondo el interior. Los oficiales, al inspeccionar el vehículo, encontraron fibras en el maletero que coincidían con la chaqueta de Caitlin, un detalle que, aunque no concluyente, alimentó las sospechas. La casa de los Crowe, con sus luces que brillaban hasta altas horas, parecía ahora menos un hogar y más una fortaleza que guardaba secretos. Mientras los días pasaban, la esperanza de encontrar a Caitlin con vida se desvanecía como la llovizna que empapaba los carteles con su rostro. La comunidad, unida por el dolor, seguía buscando, pero las vigilias se volvían más silenciosas, las velas más escasas. En la casa de la madre de Caitlin, el reloj de la cocina marcaba las horas con un tic-tac que resonaba como un recordatorio de lo que se había perdido. Brentwood y Franklin, con sus colinas verdes y sus iglesias centenarias, ya no eran las mismas. La desaparición de Caitlin había abierto un grid dotado de 2000 characters, el resto se ha cortado debido al límite de caracteres. ¿Deseas que continúe con la traducción completa o con otra sección? Una semana después de la desaparición de Caitlin Rivers, en marzo de 2018, el aire en Brentwood, Tennessee, se sentía denso, cargado de una quietud que parecía presagiar una tormenta. Las colinas que rodeaban la ciudad, cubiertas de robles desnudos por el final del invierno, observaban en silencio mientras la investigación policial tomaba un giro decisivo. La casa de los Crowe, en la calle Oak Grove, con sus cortinas blancas que apenas se movían, ya no era solo un hogar, sino el epicentro de las sospechas que se arremolinaban como hojas secas en las calles de Brentwood. La comunidad, que había pasado días buscando a Caitlin con linternas y carteles, comenzaba a mirar hacia esa casa con una mezcla de incredulidad y temor. Los oficiales de policía, guiados por las pistas encontradas en el callejón detrás del banco, localizaron a James, Elizabeth y Nathan Crowe en la casa de la madre de James, una vivienda modesta en el vecino condado de Williamson. Los tres, al ser confrontados por los agentes, presentaban una fachada de calma, pero sus rostros delataban una tensión que no podían ocultar. James, con su cabello canoso y su Biblia gastada sobre la mesa, mantenía la cabeza alta, como si aún creyera en su papel de pastor intachable. Elizabeth, con las manos cruzadas sobre el regazo, miraba al suelo, sus ojos enrojecidos por noches sin dormir. Nathan, con los hombros encorvados y las uñas mordidas, parecía un hombre atrapado en una red que se cerraba lentamente. La policía los llevó a la comisaría de Franklin, donde las luces fluorescentes proyectaban un brillo frío sobre las paredes de concreto. Durante horas, los interrogatorios se prolongaron en salas separadas, cada uno de los Crowe enfrentando preguntas sobre sus movimientos la noche del 15 de marzo. Alegaron que habían viajado a Nashville para comprar materiales de construcción, pero que su camioneta, una Toyota Camry negra, se había averiado en el camino, dejándolos varados hasta el amanecer. Sin embargo, los datos del GPS del vehículo contaban una historia diferente. La camioneta nunca salió de Franklin esa noche y a las 5 de la mañana del día siguiente había pasado por una lavandería automática, donde el interior fue limpiado a fondo. Las fibras encontradas en el maletero, que coincidían con la chaqueta de Caitlin, añadían un peso abrumador a las sospechas. Elizabeth fue la primera en quebrarse. Después de horas de interrogatorio, con las manos temblando y el rostro cubierto de lágrimas, confesó lo que había sucedido.
La noche del 15 de marzo, dijo, ella había planeado todo. James y Nathan, con pasamontañas cubriendo sus rostros, habían esperado a Caitlin en el callejón detrás del banco. La intención, según Elizabeth, no era hacerle daño, sino asustarla, convencerla de que permitiera a Nathan ver a Emma con más frecuencia. Pero el plan se salió de control. Nathan, en el asiento trasero de la camioneta, había usado bridas de plástico para inmovilizar a Caitlin, apretándolas con una furia alimentada por meses de resentimiento. Cuando Caitlin comenzó a jadear, luchando por respirar, el pánico se apoderó de los tres. Nathan buscó un cuchillo para cortar las bridas, pero sus manos temblorosas no encontraron nada en la oscuridad. En cuestión de minutos, Caitlin dejó de moverse, su cuerpo inerte en el asiento trasero. Elizabeth, con la voz rota, relató cómo habían llevado el cuerpo de Caitlin a un pozo abandonado en los terrenos de la iglesia El Camino Luminoso, un lugar que James conocía bien por sus años tocando la guitarra en el coro. El pozo, cubierto por una losa de cemento y escondido entre hierbas altas, parecía el lugar perfecto para ocultar su error. Los oficiales, guiados por la confesión de Elizabeth, acudieron al lugar al amanecer. Bajo la luz gris del alba, levantaron la losa y encontraron a Caitlin, su cuerpo encajado en el estrecho espacio, todavía con la ropa que llevaba esa noche, una camiseta negra y jeans desgastados. El examen forense confirmó lo que Elizabeth había admitido. Caitlin había muerto por asfixia, con marcas de las bridas en sus muñecas y cuello, sin otros signos de violencia. La confesión de Elizabeth, aunque devastadora, dejó preguntas sin respuesta. Los oficiales notaron que sus palabras parecían ensayadas, como si estuviera asumiendo la culpa para proteger a James y Nathan. En la iglesia, donde los vitrales seguían proyectando colores sobre los bancos vacíos, los feligreses se reunían para rezar, pero sus plegarias ahora estaban teñidas de incredulidad. La casa de los Croe, con sus luces que brillaban hasta altas horas, se había convertido en un símbolo de engaño, un lugar donde la fe y la familia se habían torcido en algo irreconocible. Franklin y Brentwood, con sus calles que olían a hierba húmeda y sus farolas que parpadeaban en la penumbra, ya no eran las mismas. La comunidad, que había buscado a Caitlin con esperanza, ahora enfrentaba la cruda realidad de su pérdida. La madre de Caitlin, sentada en su cocina con una taza de té que nunca tocaba, miraba por la ventana hacia un horizonte que parecía más lejano que nunca. La tragedia de los Croe, que había comenzado como un relato de devoción y promesas, ahora se hundía en una verdad oscura, una que dejaría cicatrices en la ciudad mucho después de que las luces de la casa de Oak Grove se apagaran. La historia, que alguna vez había sido sobre amor y redención, ahora se dirigía hacia un final que nadie podía ignorar. En la primavera de 2019, Brentwood, Tennessee, parecía atrapada en un silencio que pesaba como el aire antes de una tormenta. Las calles, bordeadas de robles que comenzaban a florecer, estaban tranquilas, pero la calma era engañosa, como si la ciudad estuviera conteniendo el aliento tras el impacto de la tragedia de Caitlin Rivers. La casa de los Croe, en la calle Oak Grove, ya no era un símbolo de devoción, sus cortinas blancas colgaban inmóviles y el césped, ahora descuidado, estaba salpicado de maleza. La comunidad, que una vez había admirado a la familia, ahora evitaba mirar hacia la casa, como si temiera que los secretos que albergaba pudieran extenderse como una sombra. El juicio de James, Elizabeth y Nathan Crowe comenzó en un tribunal de Franklin, en un edificio de ladrillo rojo con ventanas altas que dejaban entrar una luz fría. La sala, llena de bancos de madera desgastada, estaba abarrotada de periodistas, vecinos y feligreses de la iglesia El Camino Luminoso, cuyos vitrales parecían ahora un recuerdo lejano de días más luminosos. James, de 44 años, mantenía la cabeza alta, con su cabello canoso peinado hacia atrás y una expresión que mezclaba desafío y resignación. Nathan, de 24 años, sentado a su lado, miraba al suelo, sus manos apretadas bajo la mesa, como si intentara contener una tormenta interna. Elizabeth, de 42 años, era la imagen del agotamiento, sus ojos enrojecidos y su rostro pálido reflejaban noches de insomnio y un peso que iba más allá de la culpa. La fiscalía presentó un caso abrumador.
Las fibras encontradas en la Toyota Camry de los Crowe, las huellas de neumáticos en el callejón, los datos del GPS que los ubicaban en Franklin la noche del 15 de marzo de 2018 y la confesión de Elizabeth formaban una red de pruebas que no dejaba espacio para la duda. El examen forense confirmó que Caitlin había muerto por asfixia, con marcas de bridas en sus muñecas y cuello, un testimonio silencioso de los momentos finales en el asiento trasero de la camioneta. Los fiscales describieron cómo los Crowe, impulsados por una mezcla de control y desesperación, habían planeado asustar a Caitlin, pero su plan se había torcido en un acto irreversible. La sala se llenó de un silencio pesado cuando se proyectaron fotos del pozo en los terrenos de la iglesia, donde el cuerpo de Caitlin había sido encontrado, su camiseta negra todavía legible bajo la luz forense. Elizabeth, la única que había confesado, se convirtió en el centro del juicio. Sus manos temblaban mientras escuchaba los cargos, y sus ojos, fijos en la madre de Caitlin en la primera fila, parecían suplicar un perdón que nunca llegaría. Los abogados defensores argumentaron que Elizabeth había actuado bajo presión, que su amor por su hijo y su nieta la había llevado a un error trágico. Pero los fiscales señalaron que James, con su autoridad patriarcal, y Nathan, con su ira alimentada por el abandono de Caitlin, eran los verdaderos impulsores del plan. Los feligreses de la iglesia, que llenaban los bancos del tribunal, susurraban entre ellos, divididos entre la incredulidad y la certeza de que James, el hombre que una vez los había guiado con su guitarra, siempre había tenido el control. El veredicto llegó tras días de deliberaciones. James y Nathan fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, sus rostros inexpresivos mientras el juez leía la sentencia. Elizabeth recibió cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras 18 años, una sentencia que reflejaba su confesión, pero no aliviaba el peso de su responsabilidad. La madre de Caitlin, sentada con las manos apretando un pañuelo empapado, no levantó la vista cuando los Crowe fueron escoltados fuera de la sala, sus pasos resonando en el suelo de linóleo. La comunidad de Brentwood y Franklin quedó marcada por el juicio. La iglesia El Camino Luminoso, donde los vitrales seguían proyectando colores sobre los bancos vacíos, perdió feligreses, como si la tragedia hubiera manchado su santidad. La Lotería de Refugio de Esperanza, que había prometido un albergue para los necesitados, se disolvió en medio de demandas de los vecinos que nunca recuperaron su dinero. La casa de los Crowe fue abandonada, sus ventanas oscurecidas por el polvo, un recordatorio constante de una familia que se había desmoronado bajo el peso de sus propios secretos. Emma, la hija de Caitlin, crecía en la casa de su abuela materna en Franklin, rodeada de fotos de su madre y un silencio que nadie sabía cómo llenar. La madre de Caitlin, con el cabello ahora salpicado de canas, pasaba las noches mirando por la ventana, buscando en el horizonte una respuesta que nunca llegaba. Brentwood, con sus calles tranquilas y sus robles que susurraban en el viento, intentaba seguir adelante, pero la tragedia de los Crowe dejó una cicatriz que no se desvanecería fácilmente. La historia, que había comenzado con promesas de fe y amor, terminó en un tribunal donde la verdad, cruda y dolorosa, salió a la luz, dejando tras de sí solo preguntas sin respuesta y una comunidad que nunca volvería a ser la misma. Gracias por ver. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal. Te esperan muchas historias interesantes y sorprendentes. Hasta pronto.